Y como están, vamos a resolver un ejercicio de la semana 9 del plan COVID de Matemática de Bachillerato sobre el tema que son las funciones lineales. Bien, en esta parte nos proponían un ejercicio acerca de una familia y que crean pues una cooperativa familiar. El ejercicio dice lo siguiente. La familia de Edgar vive en la provincia de Imbabura. Ellos son muy unidos desde hace años y han decidido formar una pequeña cooperativa familiar. Los miembros deciden realizar depósitos según sus posibilidades en una caja en común. Esta caja se organiza de la siguiente manera. Y entonces esta información vamos a ubicarla en la siguiente tabla, miren, donde consta pues semana y también el depósito realizado. Bien, aquí nos dice entonces que durante la primera semana se depositaron $250. Colocamos entonces que en la semana 1 se depositó $250. La siguiente semana no hubo depósitos, es decir que en la semana 2 existen pues $0 de depósito. Luego en las 2 semanas siguientes se depositaron $380, es decir, ubicamos que en la semana 3 y la semana 4 se depositó $380. La siguiente semana tampoco no se depositó nada, es decir que en la semana 5 hay $0 de depósito. Y por último, en las 2 semanas se depositaron $420, es decir que en la semana 6 a la semana 7 se depositó $420. Bien, en base a esto entonces nos dicen lo siguiente. Responde las siguientes preguntas sobre el movimiento del dinero en la caja común de la cooperativa familiar. En la parte A dice representa gráficamente el depósito de dinero en función del tiempo y determina la cantidad de dinero ahorrado. En la parte B dice indica el dominio y el recorrido de la función. Y la parte C dice halla la expresión analítica que determina la función. Bien, pasamos entonces a la siguiente parte. Y vamos a sacar aquí la información que tenemos, que es justamente pues lo que nos pide y la tabla de datos. Bien, la primera parte de esta pregunta nos dice que representa gráficamente el depósito del dinero en función del tiempo, ¿sí? Y determina pues la cantidad de dinero ahorrado. Entonces en esta parte trazamos el eje de coordenadas. En el eje X vamos a trazar entonces el tiempo que está en semanas y en el eje Y viene entonces el depósito de dinero en dólares. Bien, entonces vamos a empezar con la primera dato de esta tabla que dice entonces que en la primera semana se depositaron entonces $250. Tenemos en esta parte de acá. Sería entonces aquí $250. Cada división del eje Y vale pues o representa $100, ¿verdad? Unimos estos puntos y nos da que la primera parte de esta función es lineal de esta forma, ¿sí? Ahora, la segunda dato de esta tabla dice que durante la segunda semana no se depositó ningún valor. Es decir, que en la segunda semana permanece constante el ahorro, es decir, en $250. Por lo tanto, esta función va a ser de esta forma, ¿sí? Es decir, una función constante. Luego dice que en las semanas 3 y en la semana 4 se depositó $380. Bien. Ahora, erróneamente aquí podemos nosotros ubicar o unir el punto 4 con el 380 en el eje Y, ¿sí? Sin embargo, recordemos que lo que nos piden es la relación entre el dinero, el movimiento de dinero y el tiempo, ¿verdad? Sí, por lo tanto, pues tenemos que aquí en esta parte para encontrar el dinero que se encuentra en la caja en la tercera y cuarta semana, tenemos que justamente sumarle 250 más lo que se deposita, porque es el dinero total que va a estar en la caja, ¿verdad? Eso nos da un valor de $630. Y este valor tenemos que ubicar en el eje Y, ¿sí? Entonces tenemos en la parte de que el valor sería aquí entonces 400, 500, 600, 700 y sería en esta parte $630. Y este valor lo unimos entonces con el punto 4 en X, ¿sí? Y luego esa parte de la función está de esta manera, que sería también una función lineal. Bien, ahora en la siguiente parte nos dice ahora que en la semana 5 tampoco se depositó nada. Por lo tanto, pues en esa semana 5 también va a permanecer constante el ahorro. Es decir, que en la caja de la cooperativa se mantiene $630 de ahorro. Y por último nos dice que de la semana 6 a la semana 7 se depositan $420. Es decir, que a los $630 que había de ahorro en la caja se le suma $420 más que se depositaron. Y eso nos da un valor de $1050. Y ese valor debemos ubicar en el eje Y para unirlo al valor de 7. Tenemos en esta parte el valor de 1050, lo ubicamos en esta parte de acá. Sí, y eso lo unimos entonces con el valor del 7. Sí, y en esta parte de la función vemos que también es una función lineal. Bien.
Notemos entonces que a pesar de que el tema de esta actividad es función lineal, notemos que esta función, la que resulta de este ejercicio, no es lineal en todos sus tramos, ¿verdad? Puesto que está compuesta de varios segmentos en donde en parte es lineal y en parte es constante. Bien, además nos decía en esta parte A que determinemos la cantidad de dinero ahorrado, ¿sí? Que ahorran en la caja de familiar, ¿verdad? Por lo tanto, en esta parte, para poder encontrar la cantidad de dinero ahorrado, eso se refiere entonces al valor máximo que alcanza justamente la variable Y, que representa pues el dinero ahorrado, ¿verdad? Y vemos que en este caso el máximo valor es 1050. Por lo tanto, decimos que el valor ahorrado es de $1050. Bien, eso en cuanto pues a la parte A de este problema. La parte B decía entonces indica el dominio y el recorrido de la función. Entonces sabemos que el dominio de una función es justamente los valores de x para los cuales está definida esta función. Y como vemos en esta función, el dominio viene entonces desde el 0 hasta el 7. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser dado del 0 al 7 semanas. Y ahora el recorrido es obviamente los valores de la variable y para los cuales está definida la función. Y vemos que va entonces de igual forma desde el 0 dólares que empieza la cooperativa hasta $1050 que es el valor máximo que se ahorra. Por lo tanto, el recorrido va a estar dado desde 0 a 1050. Eso en cuanto al dominio y el recorrido que nos piden en la parte B de este problema. En la parte se dice ahora, halla la expresión analítica que determina la función. Bien, para esa parte entonces vamos a quedarnos únicamente con esta incógnita. Sí, ahora, dado que, como vimos en esta función, tiene varios tramos, ¿no? Sí, cuyos tramos son lineales y constantes, no es posible determinar una expresión analítica que defina toda esta función, ¿sí? Por lo tanto, esto vamos aquí a encontrar la expresión por partes, ¿no? Sí, vamos a expresar una función definida a trozos. Por lo tanto, tenemos la siguiente expresión. Y aquí vamos a definir entonces la expresión analítica de cada segmento de esta función. Ahora, la primera parte de la función vemos que va desde 0 hasta 1, ¿verdad? Y notamos que esa función en ese tramo es una función lineal. Y dado que parte del origen del 0, 0, ¿sí? Y cuando transcurre la primera semana es $250, podemos entonces concluir que la expresión analítica de esa parte es justamente 250x. Y eso se define para x mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Es decir, de 0 a 1. Luego, en el segundo tramo de esta función, de 1 a 2, notemos que tiene una función constante. Por lo tanto, la expresión analítica de esta parte de la función es 250. Y eso se define entonces entre 1 y 2. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre con la tercera parte de esta función? Donde vemos que va desde 2 hasta 4. Bien, esta parte es justamente una función lineal, como vemos aquí, ¿verdad? Entonces necesitamos aquí hallar la expresión analítica de esa parte de la función. Y para ello vamos primero a calcular la pendiente de esa recta. Así que la calculamos entonces con la siguiente expresión, donde m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es decir, el incremento en y sobre el incremento en x. Y de esta parte de la función que va desde 2 hasta 4, notemos que el incremento de y se encuentra restando 630 menos 250. Y el incremento en x restando 4 menos 2. Eso vamos a ver en la siguiente parte. Miren, restamos entonces 630 menos 250 y 4 menos 2. Luego hacemos pues esa operación. Nos queda entonces esta parte de acá. Luego simplificamos y nos queda una pendiente de 190. Bien. Luego, para poder encontrar esa expresión, necesitamos sacar un punto por donde está, que se encuentra en esa recta. Y sacamos el punto entonces 250. 2 en x y 250 en y, ¿verdad? Y eso vamos a reemplazar conjuntamente con la pendiente. Vamos a reemplazar en la siguiente expresión, que es y menos y sub 0 igual a m que multiplica a x menos x sub 0, para encontrar la expresión analítica de esa parte. Sabiendo obviamente que en este caso, pues el valor de x sub 0 es justamente 2. El valor de y sub 0 es 250 y m es la pendiente que vale pues 190. Eso reemplazamos en la siguiente parte de esta forma. Luego hacemos la operación de esta de aquí, aplicando propiedad distributiva, queda pues de esta manera. Luego ese menos 50 lo pasamos al segundo miembro con signo positivo, queda de esta forma. Luego menos 380 sumamos a más 250, hacemos esa resta, nos queda pues un valor de y igual a 190x menos
130. Y esa es la expresión que define justamente a ese tramo de la función. Es decir, ponemos entonces que la siguiente parte de esta función está entre 190x menos 130 y eso en el intervalo de 2 a 4. Miren. Bien, en la siguiente parte de esta función vemos que va desde 4 a 5. Y notemos que en esta parte es justamente también constante y vale 630. Por lo tanto, la siguiente parte de esta función es 630 y va desde 4 hasta 5. Bien. Y la última parte de esta función vemos que también es una parte que es lineal. Miren esta parte de acá, que le ponemos aquí. Entonces aquí en esta parte de igual forma nos tocaría primero encontrar la pendiente de esa recta con la siguiente expresión que ya vimos anteriormente. Y en este caso pues el incremento en y viene dado entonces por 1050 menos 630 y 4 menos 5. Eso reemplazamos en la siguiente expresión. Luego hacemos la resta respectiva en cada caso. Luego de esa simplificación nos queda una pendiente de 210. Luego ubicamos un punto que pertenezca a esta recta y en este caso vamos a sacar el punto 7 y 1050, sabiendo que este 7 es la componente x sub 0 y 1050 es la componente y sub 0. Y eso reemplazamos en la parte de acá conjuntamente con la pendiente. Tenemos en esta parte del reemplazo. Aplicamos en esta parte del 210 propiedad distributiva. Luego ese menos 1050 pasa al segundo miembro a sumar. Y al hacer la resta nos queda esta parte de aquí, ¿no? Que y es igual a 210x menos 420. Y esa es la expresión justamente que define a la última parte de esta recta, que es justamente esta parte de aquí, bien, esta recta de aquí. Bien, entonces decimos entonces que la siguiente parte de esta función viene dada entonces por 210x menos 420 y eso definido de entre 5 a 7. Bien, y así hemos resuelto este ejercicio que está propuesto para la semana 9 del plan COVID, que lo hemos resuelto tal cual como se encuentra redactado en la guía. Bien, el tema central, como dijimos, es función lineal, pero vemos que en este caso no todos los tramos de esta función son lineales, ¿sí? Por lo tanto, pues queda resuelto de esta forma el ejercicio.